vamos a invertir la participación. Le vamos a pedir primero a Juan Cristóbal que haga referencia a la parte que le toca en las consultas. Gracias, Pepe. Yo tengo una sola pregunta, la de Walter, pero no conozco ningún actor así fuerte que haya trascendido, que esté actuando en redes sociales, ya sea en YouTube o en TikTok y demás, y que haya provocado impacto. Sí trabajan algunos portales, pero no creo que te refieres a eso. Por ejemplo, Carlos Valverde, el tarijeño Virginio Lema, que tiene una impronta en la comunicación política, pero no veo así actores nuevos que hayan impactado a la sociedad. No sé qué dirán todos ustedes que están aquí. No, Daniel Moreno. Sí, gracias. En relación a la pregunta de Eduardo Rodríguez sobre la relación esta entre las percepciones sobre el Ejecutivo y el Judicial, yo creo que es precisamente una de las muestras más grandes que tiene los riesgos de la extrema personalización de la política. Cuando hay una figura presidencial muy visible, al final se convierte en sinónimo del Estado. Y cuando el presidente es popular, les va bien a todas las instituciones, incluso instituciones que supuestamente son independientes, como las del Poder Judicial, se benefician de un presidente popular, en tanto la mayoría de la gente cree que el gobierno está bien porque tiene una figura a cargo de las cosas que controla, y que además claramente en un caso como en el boliviano, controla de verdad todo el aparato del Estado, incluyendo las instituciones supuestamente independientes. Pero cuando se empieza a erosionar la popularidad de ese líder muy visible, pasa lo mismo con todas las instituciones del Estado. Yo creo que eso es bastante claro en el caso boliviano. Y no solamente que baja la popularidad, baja la legitimidad y la confianza en las instituciones, sino que sucede esto que les he mostrado, que se empieza a bifurcar la línea de tendencia, y tienes gente que cada vez, como cree en el presidente, cree en el resto de las instituciones, y gente que podría tener mayor credibilidad en las instituciones, pero no lo hace porque como intermediario entre ellos y el Estado está la figura presidencial excesivamente marcada, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver con eso, con la figura del caudillo, de un líder muy visible que hace subir y bajar y quebrarse las líneas de promedio de apoyo a las instituciones. Y sobre el tema de las percepciones de la economía que le pregunta, le preocupa a Carlos Alberto Ibáñez, sí, es posible que estemos en una situación económicamente crítica y la gente no lo sepa, pero como ha mostrado Pablo Cuba, más bien hay un cierto optimismo en torno a la economía. Al final no importa que la gente sepa o no sepa si estamos o no al borde del abismo. No importa que, y eso decía Alfonso Ferrufino, no importa que la mujer del César sea virtuosa, ¿no? Tiene que parecer virtuosa, y esto es precisamente lo que sucede con la economía. Por supuesto, hasta que las cosas se caen y todo se va al tacho, pero mientras tanto, mientras la gente crea que estamos bien, eso es lo que importa. Y en relación a los incentivos para los actores de los que hablaba Walter Guevara, yo creo que esa es la clave, ¿no? En una situación polarizada como la que estamos, el incentivo, no hay incentivos para los actores políticos para apostarle al medio, para moverle, para tratar de tener estrategias conciliadoras que busquen la reconciliación o que apuesten al medio político, sino que se predica para los propios miembros del partido político y del grupo, ¿no? Entonces se refuerza la polarización. Lo que hace, no todo, pero mucho de lo que hace el gobierno el presidente Arce en su gobierno es convencer a los distintos grupos que conforman el MAS de que es necesario mantener cierta unidad, pero está
como dices, Walter, predicando para sus fieles, ¿no? Y no para los opuestos, y eso es un incentivo hacia la polarización y hacia esta actitud de los líderes, que como hemos visto en una sesión hace unos meses y ha recordado bien, son los que generan la polarización y no precisamente la gente. Eso es, gracias. Roberto. Yo tengo un tema pendiente que lo vamos a discutir después con Daniel sobre esta correlación que hice entre la manifestación de la desconfianza como parte de la crisis política, ¿no? Creo que la lectura debería ser un poquito más de más largo plazo, ¿no? Creo que no solamente hay que ver el repunte en el primer año de la elección, porque eso pasa con todos los gobiernos, sino hay que ver en qué medida esto le va a ir, la gente le va a ir cobrando la factura. En el caso de Arce, por ejemplo, ¿no? Su discurso, su propuesta política era de reactivación económica y de reconciliación política. Y claro, en este primer año todo parece estar operando más o menos bien, pero en términos de la reconciliación ya hay una desafección de una parte de la gente. Incluso dentro de su propio partido hay voces críticas y de la militancia que está detectada de los que han votado por él, que ha sido detectada en la encuesta. Yo he podido percibir que por lo menos ha debido perder unos 15 a 20 puntos de la votación que tuvo hace un año, ¿no? Entonces yo creo que hay que mirar las cosas con un poquito más de ponderación en el tema de la desconfianza, ¿no? Porque pocas veces he encontrado una magnitud de desconfianza tan grande como ahora, ¿no? Para responder la pregunta de Eduardo, por ejemplo, en el tema de la justicia, el nivel de desconfianza en que no confían absolutamente nada o desconfían mucho es el 80% de la gente, ¿no? Ese es un nivel que es bastante mayor al que se percibía hace un año y medio o 2 años, que estaba en alrededor del 65-70% en esa variable, ¿no? Entonces ahí, claro, mejora la posición de todos, pero siguen estando muy abajo. Y el momento en que caiga la confianza en el presidente, pues los va a arrastrar a todos, y a los que están más abajo, ya no sé dónde más abajo van a caer, ¿no? Entonces, yo creo que ahí el mensaje debería ser que se preocupe por las cosas, no están muy bien, ¿no? Por ejemplo, en el tema económico, el proyecto de presupuesto que acaba de mandar el Ejecutivo menciona 40% del gasto fiscal que no tiene otra fuente que no sean créditos internos y externos. 40% que no tiene financiamiento. Eso podría quedar claro, un 6-8% del déficit en comparación al PIB, pero el hecho es que 40% de su gasto no tiene fuente financiera y están planeando prestarse 13,000 millones de dólares de fuente externa y de fuente interna. Y este es 5º año de déficit. O sea, hasta dónde pueden jalar la pita es muy, muy difícil, ¿no? La gente no ha visto, porque claro, cuando uno está cayendo desde el piso 48, cuando llega al piso 30, dice, pucha, miren, ustedes me dijeron que me iba a matar y no pasa nada, estoy en el piso 30 y estoy tan sano. Pero quedan 15 pisos todavía, sí, pero el porrazo va a ser enorme. Y eso es lo que la gente posiblemente no está percibiendo, ¿no? En la percepción de la gente también hay 2 cosas que hay que tomar en cuenta, Pablo, ¿no? Una es la experiencia concreta de pérdida de empleo, de pérdida de ingresos, de aumento de costos, etcétera, y la percepción de que las cosas van a mejorar. Claro, hay un pequeño optimismo porque es un presidente economista, es el que manejó la bonanza, y si nos ha prometido volver a la bonanza, pues le daremos tiempo, ¿no? Pero el hecho concreto es que no va a volver a la bonanza, nunca dependió del gobierno. La bonanza fue totalmente externa a las posibilidades que teníamos nosotros, ¿no? Y ahora las tenemos mucho peores, ya no hay reservas, los mercados de afuera están medio cerrados, han caído los precios y no se han hecho inversiones. Entonces, la situación no es buena, y en eso termino con la mención. Creo que Walter percibe correctamente la idea de que
En este momento la gente no tiene incentivos, los políticos no tienen incentivos para buscar la reconciliación, el diálogo y el pacto. Al contrario, están más bien incentivados o estimulados a seguir polarizando, porque creen que con la polarización van a lograr llevar a uno de los dos lados. Pero está bien, esa es una estrategia lógica de la política, pero eso es si es que tu promesa, la promesa con la que polarizas, tiene alguna posibilidad de ser cumplida. Si no la tiene, lo único que estás haciendo es patear la pelota para adelante y decir, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en el camino, vamos a ver si algún ángel salvador nos quita el riesgo que estamos corriendo, ¿no? Es simplemente correr hacia el precipicio con la esperanza de poder dar un salto suficientemente grande que te permita pasarlo. Pero si no sabes cuál es la magnitud del precipicio, el tamaño, etcétera, lo que estás haciendo puede ser suicida, ¿no? Le vamos a pedir su criterio, consulta a Mauricio Blanco. Mauricio, adelante, por favor. Sí, buenas noches a todos. Yo me he quedado muy entusiasta con la base de datos, porque ustedes acaban de generar. Roberto ha presentado las variables económicas, Daniel ha presentado las variables políticas. Me ha gustado mucho la presentación también de Juan Cristóbal en el área de comunicación y también de Pablo Cuba, mostrándonos algunas cosas. Mi pregunta, la primera pregunta que tengo es si estas variables, si estas áreas que ustedes han presentado pueden ser cruzadas, ¿no? Porque veo una beta muy rica de esos cruzamientos. Voy a dar un ejemplo solamente para el diagnóstico que hace Juan Cristóbal sobre los medios de comunicación. Me parece que juntando con todo lo que ha hablado Daniel, nos puede dar indicios y tendencias muy interesantes, ¿no? Es a través de cuáles medios de comunicación, por ejemplo, que nosotros vemos esa falta de credibilidad de las instituciones. ¿Será que la gente que usa más WhatsApp es aquella que está con mayor, las instituciones están con mayor desprestigio? ¿Son los que leen el periódico? Creo que hay una riqueza enorme de la base de datos, de cruzamientos, de temas que pueden salir. Lo pongo aquí como un ejemplo. El caso de Juan Cristóbal con Daniel puede producir muchísimas cosas más adelante, ¿no? Muchísimas cosas. Interesa saber, es una agenda de investigación que permanentemente está en otros países y que ustedes tienen todas las condiciones por la base de datos que ustedes quieren hacer. Lo mismo pasa con el empleo y comunicación. ¿Será que las personas, Juan Cristóbal ha hablado un poco eso, de que las personas desempleadas posiblemente están utilizando más intensivamente la internet, etcétera? Pero creo que hay mucho más para desarrollar y eso me deja tremendamente optimista. Sobre el tema de la justicia, yo creo, doctor Rodríguez, Eduardo, que lo que tenemos son las percepciones, ¿no? Es la típica entrevista de percepción sobre qué piensa de la justicia, qué piensa, etcétera. Creo que el país, definitivamente estoy convencido que el país ha llegado a un punto en donde tenemos que hacer una gran investigación con percepción, pero basados en la cuestión de los propios operadores de la justicia. Es necesario saber qué es lo que piensan los propios operadores de la justicia en sus más diferentes modalidades, etcétera, para tener un diagnóstico desde dentro de la justicia de lo que es lo que está pasando con la justicia, ¿no? Porque estoy de acuerdo, la gente no cree en el sistema judiciario, pero creo que es necesario avanzar en eso. Creo que hay una agenda, ¿no? Una agenda de investigación, una agenda yo quisiera saber la percepción de todos los operadores de justicia y creo que este es un gran desarrollo para poder hablar de transformación de la justicia y de los 20.000 problemas, ¿no? Del problema de la retardación de justicia. ¿Dónde están los cuellos de botellas de la retardación de justicia? ¿Dónde está el problema de la digitalización de la justicia, de la gestión de la justicia? Creo que son temas importantes que solo lo vamos a saber desde dentro. Disculpen que me haya extendido, pero eran estos los comentarios que yo quería hacer. Gracias. Pablo, ¿algún comentario? Los que nos han hecho preguntas nos sirve de muchísimo para incorporar al documento que estamos trabajando. Las preguntas de Carlos Ibáñez, del doctor Walter Guevara, que me ha gustado muchísimo, en el que coincido mucho con él sobre el tema de esto de la reconciliación. El discurso de la reconciliación no está dirigido a mejorar la situación económica, sino más que todo, yo también coincido en eso, en dividir y profundizar
generar más polarización, ¿no? Alfredo también ha planteado algo interesante sobre la economía informal y las medidas de corto plazo. Habrá que ver con un estudio de percepciones, a veces no se puede ver ese detalle, pero vamos a tratar de analizar, de tomar en cuenta. Gracias. Roberto, palabras de cierre, despedida. Bueno, en realidad, Rolando Morales puso dos preguntas. Una de ellas era, ¿por qué la brusca y enorme, larga caída de las reservas internacionales no han afectado todavía el tipo de cambio, no han generado mayor tensión al tipo de cambio? Y por otro lado, se pregunta por qué, pese a que ha aumentado tanto la base monetaria y la cantidad de circulante en la economía, no hay inflación. Y le hice una respuesta muy rápida en ambos casos. Yo, una de ellas le dije que en realidad las reservas internacionales que contabiliza el Banco Central no incluyen las que están bajo el colchón, que pueden haber sido muy grandes, pero yo creo que ellas también han estado descendiendo en este periodo y también se van a acabar. No sabemos cuándo, qué sé yo, pero se van a acabar. Y las de debajo del colchón son las que tenemos o tiene toda la gente en su casa, está guardando sus dolarcitos, etcétera, que en algunos casos seguramente es muchísimo dinero, ¿no? Pero eso ha amortiguado en gran medida y ha aliviado parte de la tensión. Y eso también justifica que no haya desabastecimiento y que la inflación se mantenga controlada, porque estamos importando barato desde afuera, ¿no? Y eso está facilitando un abastecimiento de bajos precios y está amortiguando el impacto inflacionario. Muchísimas gracias por su presencia.